Millonario creyó que se estaba casando con una mujer fea en una boda arreglada, pero al ver su rostro no pudo creer lo que descubrió. Al sacarle el velo, él se desespera. No solo por su belleza, sino por el secreto desgarrador que cargaba con ella. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Arturo Gómez Linares era un hombre que inspiraba respeto y temor a partes iguales. Con 32 años, había logrado posicionarse como uno de los empresarios más poderosos de la región, siguiendo los pasos de su padre, Ramón. Su carácter frío y calculador lo había llevado a construir un imperio basado en el acero y la construcción, dejando poco espacio para los sentimientos o las emociones. Para Arturo, las relaciones personales eran un terreno que debía explorarse solo si ofrecían algún beneficio tangible. Ramón, por su parte, era el verdadero arquitecto del legado familiar. Había comenzado desde cero, labrando su camino con esfuerzo y astucia. Aunque ya estaba semi-retirado, Ramón seguía siendo una figura central en los negocios y la vida de Arturo. Para él, el éxito se medía en cifras y alianzas estratégicas y no dudaba en usar cualquier herramienta a su disposición para consolidar el poder de la familia. Fue él quien sugirió la idea del matrimonio arreglado, convencido de que la unión con los Montenegro no solo fortalecería su imperio, sino que también aseguraría la posición de Arturo como el heredero indiscutible de la dinastía Gómez Linares. La sala de juntas de la mansión de los Gómez Linares estaba envuelta en un silencio que solo interrumpía el leve tic-tac del reloj de pared. Arturo, sentado en una silla de cuero negro, observaba el documento frente a él con una expresión impasible. Ramón lo miraba con expectación, claramente satisfecho con su plan. «Es un trato perfecto, Arturo», afirmó Ramón con la firmeza de un estratega consumado. «Consolidaremos nuestras relaciones con los Montenegro y aseguraremos una posición más sólida en la región». Arturo levantó la mirada, dejando caer la pluma sobre la mesa. «No es que me emocione la idea de casarme por negocios, padre», dijo, con un tono que mezclaba sarcasmo y aburrimiento. «Pero admito que tiene sentido desde un punto de vista estratégico». Ramón sonrió, confiado en que su hijo no rechazaría una propuesta tan ventajosa. «Además», continuó Ramón, «no tienes que preocuparte por el amor o esas tonterías. Este matrimonio será puramente funcional. La familia Montenegro tiene una hija en edad de casarse, y su dote será un gran activo para nuestra empresa». Arturo asintió, aunque una sombra de incomodidad cruzó su rostro. «¿Y cómo es ella?», preguntó finalmente, intentando sonar desinteresado. Ramón soltó una leve carcajada. «Eso no debería importarte. No es su belleza lo que buscamos, sino los beneficios que trae consigo». «Quizás no debería importarme, pero sí lo hace. No quiero que me vinculen con una mujer que no sea, al menos, presentable». La expresión de Ramón se endureció. «Arturo, no estamos aquí para hablar de superficialidades. Esta unión garantizará la estabilidad de nuestra empresa durante generaciones». Arturo se recostó en la silla, resignado. Sabía que no tenía sentido discutir. En el fondo, veía el matrimonio como un contrato más, una transacción que aseguraría su futuro. Sin embargo, la idea de casarse con alguien a quien no conocía lo incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. En otro rincón de la ciudad, Sara miraba por la ventana de su pequeña habitación, perdida en sus pensamientos. La conversación con su tío Mauro de la noche anterior seguía resonando en su mente. «No tienes opción, Sara», le había dicho Mauro con su tono usualmente intimidante. «Este matrimonio es lo mejor para ti y para mí». «Pero no lo amo», había respondido ella, con la voz quebrada. «Ni siquiera lo conozco». Mauro, un hombre corpulento y de mirada severa, la había fulminado con la mirada. «El amor es un lujo que no puedes permitirte», dijo Mauro con frialdad. Sara Montenegro era una mujer de 30 años cuya vida había estado marcada por la pérdida y el sacrificio. Hija única de una pareja amorosa y trabajadora, había crecido en un hogar lleno de calor y valores.
Sin embargo, su mundo se derrumbó cuando un trágico accidente automovilístico se llevó a sus padres cuando ella tenía apenas 20 años. De la noche a la mañana, Sara quedó bajo la tutela de su tío Mauro. Mauro, aunque era un hombre influyente en los círculos sociales de la región, era también un ser despiadado y manipulador. Tenía un carácter autoritario y estaba acostumbrado a obtener lo que deseaba sin importar a quien tuviera que pisotear en el camino. Bajo su cuidado, Sara dejó de ser una joven llena de sueños para convertirse en una marioneta de sus ambiciones. Mauro utilizaba su posición de poder para mantenerla bajo control, recordándole constantemente que le debía todo. «Si no fuera por mí, estarías en la calle, Sara», le decía con una voz firme y cargada de reproche cada vez que ella intentaba rebelarse. «Te di un techo, comida y estabilidad. Es hora de que devuelvas el favor». La vida con Mauro era una prisión disfrazada de caridad. Él controlaba cada aspecto de su vida, a dónde iba, con quién hablaba y qué decisiones podía tomar. Incluso las pocas amistades que Sara intentaba conservar eran desalentadas por él, quien veía cualquier conexión externa como una amenaza a su dominio. Para Sara, sin embargo, la mayor cadena que la ataba a Mauro no era su control económico ni sus constantes recordatorios de gratitud. Era Christian, su hijo. Desde que el niño había nacido, Mauro lo había puesto bajo su custodia, prometiendo que algún día permitiría que Sara lo recuperara. Pero siempre había condiciones. Todo a su tiempo, Sara, le decía Mauro con una sonrisa calculadora. «Si sigues haciendo lo que te digo, pronto podrás volver a ver a Christian. Solo tienes que confiar en mí». Aunque esas promesas eran vacías y llenas de engaño, Sara no podía evitar aferrarse a ellas. Christian era su razón para seguir adelante, la única luz en un túnel de oscuridad. Cada vez que Mauro mencionaba al niño, Sara sentía que su corazón se detenía. A veces, él le mostraba fotos de Christian, como una forma de mantenerla bajo su control. En esas imágenes, veía a un niño de ojos grandes y cabello castaño, la viva imagen de la esperanza que ella había perdido. «Míralo, Sara», decía Mauro mientras le entregaba una foto. «Está creciendo rápido. Pero recuerda, si no cooperas, no puedo garantizar que lo veas algún día». Sara vivía atrapada en un constante estado de ansiedad, dividida entre su amor por Christian y su impotencia frente a su tío. Cada decisión que tomaba estaba condicionada por el miedo a perder cualquier posibilidad de recuperar a su hijo. Por eso, cuando Mauro le presentó la idea del matrimonio arreglado con Arturo Gómez Linares, Sara supo que no podía negarse. Aunque no estaba de acuerdo, las palabras de Mauro resonaban en su mente como un eco inquebrantable. «Es lo mejor para todos. Con este matrimonio, asegurarás un futuro para ti y, lo más importante, para Christian». Sara había aprendido a tragar sus objeciones y aceptar el destino que Mauro había decidido para ella. Aunque no tenía claro cómo se desarrollaría su vida tras esta unión, una cosa era segura: haría cualquier sacrificio necesario por la oportunidad de volver a tener a su hijo en sus brazos. Mientras los días avanzaban, Arturo intentaba mantener su rutina normal, pero no podía evitar pensar en el matrimonio que se acercaba. Aunque había aceptado la propuesta de su padre, no dejaba de cuestionar la idea de unir su vida con alguien a quien no conocía. «¿Qué pasa si resulta ser una persona insoportable?», preguntó a Gabriela, su asistente, mientras revisaba unos contratos en su oficina. «Supongo que tendrás que acostumbrarte, señor», respondió Gabriela con una ligera sonrisa. «Después de todo, usted mismo dijo que esto es solo un negocio». Arturo soltó una leve risa irónica. «Eso es fácil de decir, pero no tan fácil de hacer. Espero, al menos, que no sea tan desagradable como algunos dicen». Por su parte, Sara pasaba los días encerrada en su habitación, con la presión constante de Mauro y los preparativos del matrimonio que avanzaban sin su opinión. Las pocas veces que salía, sentía las miradas de la gente, susurrando sobre el enlace entre dos familias poderosas. Cada comentario era un recordatorio de lo poco que controlaba su propia vida. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video.
Una noche, Sara se sentó frente a su pequeño escritorio y escribió una carta a Christian, aunque sabía que probablemente nunca podría entregársela. Necesitaba desahogar el dolor que la consumía. Querido hijo, todo lo que estoy haciendo es por ti. Algún día entenderás las decisiones que tuve que tomar y espero que me perdones. Eres mi fuerza y mi esperanza. Guardó la carta en un cajón, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Sabía que el tiempo se acababa y pronto tendría que enfrentarse a un futuro incierto. La mañana de la boda comenzó con un aire solemne en la mansión de los Gómez Linares. Los grandes ventanales dejaban entrar la luz del sol, iluminando los muebles de madera oscura y los retratos familiares que adornaban las paredes. Arturo, vestido con un impecable traje negro, ajustaba su corbata frente al espejo. Su expresión era tranquila, casi indiferente, como si el evento del día fuera una reunión más en su apretada agenda de empresario. ¿Estás listo?, preguntó Ramón, entrando al cuarto sin siquiera tocar la puerta. Siempre estoy listo, respondió Arturo con un tono seco, girándose hacia su padre. Esto no es precisamente el momento más emocionante de mi vida. Ramón esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No estás aquí para emocionarte, Arturo. Estás aquí para asegurar el futuro de nuestra familia. Recuerda, este matrimonio es un contrato, y como en cualquier contrato, la clave está en cumplir con lo acordado. Arturo asintió sin decir más. Su padre siempre había sido pragmático y calculador, y él había aprendido a adoptar esa misma visión fría y estratégica. Sin embargo, una pequeña parte de él sentía un ligero malestar, una especie de vacío que no podía ignorar del todo. La iglesia donde se llevaría a cabo la ceremonia era una obra maestra de la arquitectura colonial. Los bancos estaban decorados con arreglos de flores blancas y la luz que se filtraba a través de los vitrales creaba un ambiente casi mágico. Arturo llegó al altar con paso firme, acompañado por Ramón, quien se encargó de estrechar las manos de los invitados y agradecer su presencia. Mientras esperaba, Arturo observaba a los invitados con una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Reconoció a algunos socios comerciales de su padre y a miembros influyentes de la familia Montenegro. Para ellos, esta boda no era más que un evento estratégico, un movimiento calculado en el tablero del poder. La música comenzó a sonar, señalando la entrada de la novia. Todos los invitados se levantaron, girando sus cabezas hacia la gran puerta de la iglesia. Arturo permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas frente a él, manteniendo su expresión neutral. Cuando la figura de Sara apareció en el umbral, cubierta por un largo velo blanco, él no mostró ninguna reacción. Por lo menos sabe cómo caminar con elegancia, pensó, con un dejo de sarcasmo. Sara avanzaba lentamente, tomada del brazo de Mauro. Bajo el velo, sus ojos estaban fijos en el suelo, evitando cualquier contacto visual con los asistentes. Cada paso que daba se sentía como un peso adicional sobre sus hombros. Aunque había ensayado mantener la compostura, su corazón latía con fuerza y la sensación de estar atrapada en una situación que no podía controlar era abrumadora. Cuando Sara llegó al altar, Arturo se giró ligeramente hacia ella, observando con desinterés la figura de la mujer que sería su esposa. El sacerdote comenzó la ceremonia, recitando las palabras tradicionales que llenaban el espacio con una solemnidad casi irónica para Arturo. Todo parecía ir según lo planeado, hasta que llegó el momento decisivo. El sacerdote hizo una pausa y miró a Arturo. «Puede levantar el velo de su esposa». Arturo dio un paso hacia adelante, alargando la mano con una calma estudiada. Pero cuando levantó el velo y sus ojos se encontraron con los de Sara, su respiración se detuvo. Por un instante que pareció eterno, el mundo a su alrededor dejó de existir. Los murmullos de los invitados, la luz de los vitrales y hasta las palabras del sacerdote se desvanecieron. «¿Sara?», murmuró, apenas audible. Ella no respondió. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y resignación. Arturo retrocedió un paso, como si el impacto de verla después de tantos años fuera demasiado para procesar. Su mente se llenó de recuerdos, días felices en el parque,
tardes interminables hablando sobre sueños y promesas de amor eterno. Sara había sido su todo, la única persona que logró derribar sus muros y llegar a su verdadero ser. Pero ella había desaparecido de su vida sin explicación, dejando un vacío que él nunca logró llenar. Ni Arturo ni Sara habían sospechado la identidad del otro antes de aquel momento. Para Arturo, el matrimonio arreglado era simplemente un acuerdo comercial y el nombre de la novia no había despertado en él ninguna conexión inmediata. Por su parte, Sara había escuchado el nombre Arturo Gómez Linares de los labios de su tío Mauro, pero nunca lo había relacionado con el joven que marcó su vida hace una década. Ambos habían cambiado con el tiempo, y los años habían borrado los rasgos de la juventud que una vez compartieron. Arturo ahora era un hombre de semblante duro y mirada calculadora, mientras que Sara había aprendido a ocultar sus emociones tras una fachada de serenidad. Así, ninguno había anticipado que el destino los enfrentaría en el altar de esa manera tan inesperada. Arturo cerró los ojos un momento, intentando recuperar la compostura. Pero su mente seguía bombardeándolo con preguntas: ¿por qué ella estaba aquí? ¿Cómo había terminado siendo la mujer que su padre eligió para este matrimonio arreglado? Y, lo más importante, ¿por qué había desaparecido de su vida de manera tan abrupta hace más de una década? Sara, por su parte, evitaba su mirada, consciente de que el impacto de su reencuentro había sido tan inesperado para él como para ella. Había imaginado este momento muchas veces, preguntándose cómo sería enfrentar al hombre que había amado y que, sin saberlo, aún ocupaba un lugar en su corazón. Pero nunca pensó que ese encuentro se daría en estas circunstancias. El sacerdote, ajeno al torbellino de emociones que se desataba frente a él, continuó con la ceremonia. Arturo, sin embargo, apenas escuchaba sus palabras. Su mente estaba atrapada en el pasado, reviviendo los momentos que compartió con Sara y el dolor que sintió al perderla. ¿Acepta usted, Arturo Gómez Linares, tomar a Sara Montenegro como su esposa?, preguntó el sacerdote. Arturo tardó más de lo habitual en responder. Sus ojos se encontraron con los de Sara, buscando una respuesta que ella no podía darle. Finalmente, con voz baja y contenida, dijo: «Sí, acepto». Cuando llegó el turno de Sara, su respuesta fue apenas un susurro: «Sí, acepto». Después de la ceremonia, Arturo apenas podía disimular su confusión. Su mente seguía inundada de preguntas, pero el tiempo y el lugar no eran adecuados para buscar respuestas. Los invitados los rodeaban con felicitaciones y palabras amables, pero Arturo apenas prestaba atención. Cada vez que miraba a Sara, sentía que algo dentro de él se removía, una mezcla de rabia, nostalgia y una chispa de algo que creía extinto: esperanza. Sara, por su parte, mantenía una sonrisa forzada mientras aceptaba las felicitaciones de los invitados. Aunque intentaba parecer tranquila, por dentro estaba luchando por mantener el control de sus emociones. Sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Arturo, finalmente, se acercó a ella cuando quedaron solos por un momento en el vestíbulo de la iglesia. «Tenemos que hablar, Sara», dijo en un tono bajo, pero firme. «No ahora, pero pronto. Necesito respuestas». Sara asintió sin mirarlo, consciente de que el pasado que había tratado de enterrar estaba a punto de salir a la superficie. Sabía que no podía evitar esa conversación por mucho tiempo, pero temía lo que Arturo pudiera pensar o sentir una vez que conociera toda la verdad. El ambiente en la mansión de los Gómez Linares estaba cargado de silencio, roto solo por los pasos firmes de Arturo, quien caminaba por el pasillo principal hacia la habitación que ahora compartiría con Sara. Su mente era un torbellino de emociones, confusión, rabia y una punzada de nostalgia. No podía comprender cómo el destino lo había llevado a casarse con la mujer que había amado hace una década y que desapareció de su vida sin explicación. Pero lo que más lo inquietaba era la pregunta que no dejaba de repetirse: ¿por qué? Al llegar, abrió la puerta con más fuerza de la necesaria. Sara, quien estaba sentada en la cama, levantó la vista con una mezcla de sorpresa y resignación. Sabía que esta confrontación era inevitable. «Sara, necesitamos hablar»,
dijo Arturo con un tono que no admitía réplica, cerrando la puerta tras de sí. No voy a seguir fingiendo que todo esto es normal. Quiero saber qué está pasando. Sara bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con el anillo de bodas en su dedo. Arturo, no sé si este es el momento, respondió con voz temblorosa. ¿El momento?, replicó Arturo, su tono subiendo ligeramente. ¿Después de lo que pasó hoy? ¿Después de 10 años sin saber nada de ti? Sara, exijo una explicación. Sara respiró hondo, intentando calmar el caos en su mente. Había pasado años preparándose para el control de Mauro, pero nunca había imaginado que tendría que enfrentarse a Arturo, la única persona que alguna vez la hizo sentir completa. Finalmente, levantó la mirada y lo vio a los ojos. No fue mi elección desaparecer de tu vida, Arturo. Yo, nunca quise dejarte, comenzó, su voz quebrándose ligeramente. Arturo la miró con una mezcla de incredulidad y dolor. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no luchaste por lo que teníamos? Sara dudó. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, pesando como una piedra. Porque no tenía otra opción, dijo finalmente, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Mi vida cambió de una manera que nunca podrías imaginar. Arturo frunció el ceño, cruzándose de brazos mientras esperaba que continuara. Sara tomó otro respiro profundo, preparándose para compartir el doloroso secreto que había guardado durante tanto tiempo. Todo empezó cuando mis padres murieron, dijo, su voz apenas audible. Era joven, vulnerable, y mi tío Mauro se convirtió en mi tutor legal. Al principio pensé que me protegería, que cuidaría de mí, pero estaba equivocada. Arturo permaneció en silencio, pero la tensión en su rostro delataba la furia contenida que comenzaba a acumularse. Mauro es un hombre manipulador y cruel, continuó Sara. Usó su poder sobre mí para controlarme en todos los aspectos. Me aisló de mis amigos, de cualquier apoyo que pudiera tener. Y me hizo cosas que no puedo olvidar. Sara se detuvo, luchando por contener las lágrimas. Arturo dio un paso adelante, visiblemente afectado, pero esperó a que ella continuara. De ese abuso nació Cristian, mi hijo, confesó, sus palabras cayendo como un golpe en el aire pesado de la habitación. Arturo retrocedió, su expresión pasó de sorpresa a horror. ¿Tienes un hijo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, dijo Sara, limpiándose las lágrimas que corrían por sus mejillas. Pero Mauro me lo arrebató al nacer. Lo entregó a una familia adinerada que estaba bajo su control. Nunca me dejó verlo, nunca me permitió acercarme a él. Solo me mostraba fotos de vez en cuando, como si fuera un premio que nunca podría alcanzar. Arturo sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Nunca había imaginado que Sara había pasado por algo tan desgarrador. Sara continuó, su voz ganando fuerza mientras desahogaba años de silencio. Mauro siempre utilizó a Cristian para manipularme. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, estaba condicionado por la promesa de que algún día podría recuperar a mi hijo. Pero siempre había un precio. Cuando mencionó este matrimonio contigo, dijo que sería mi última oportunidad. Que si aceptaba, podría volver a tener a Cristian conmigo. Arturo apretó los puños, su rabia creciendo con cada palabra. El hombre frío y calculador que siempre había sido parecía desmoronarse ante el dolor de Sara. ¿Y por qué conmigo?, preguntó, su voz teñida de incredulidad. ¿Por qué Mauro pensó que yo era la solución? Sara lo miró directamente a los ojos, con una mezcla de tristeza y resignación. Porque ahora eres un hombre poderoso, Arturo. Alguien que podría beneficiarlo. No creo que él haya considerado lo que significaría para nosotros, solo vio la oportunidad de avanzar en su propia agenda. El silencio que siguió a esa confesión fue casi insoportable. Arturo se llevó una mano al rostro, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, rompió el silencio.
Entonces, ¿aceptaste este matrimonio solo por Christian?, dijo, su tono más calmado pero cargado de emociones. Sara asintió, su mirada llena de dolor. Sí. No lo hice por ambición, Arturo. No me importa tu dinero ni tu posición. Lo único que quiero es recuperar a mi hijo. Él es todo para mí, la única razón por la que sigo adelante. Arturo sintió una punzada en el pecho. La imagen que había construido de Sara como una mujer sumisa que había aceptado el matrimonio por conveniencia se desmoronó. Ahora entendía que ella era mucho más fuerte de lo que había imaginado, pero también mucho más rota. ¿Por qué no me buscaste antes?, preguntó finalmente, con un dejo de desesperación en su voz. Porque Mauro nunca me lo permitió, respondió Sara, su tono firme. Él siempre tuvo el control. Y aunque lo hubiera intentado, no sabía si habría podido encontrarte. No sabía si querrías verme. Arturo cerró los ojos por un momento, intentando calmar la tormenta de emociones que lo consumía. Cuando los abrió, su mirada era diferente, menos fría, más decidida. No sé qué haré aún, Sara, pero te prometo algo, esto no se quedará así. Mauro no puede seguir controlando tu vida. Y no permitirá que te mantenga lejos de Christian. Sara lo miró con sorpresa, pero también con una chispa de esperanza. Por primera vez en años, sintió que no estaba sola en esta lucha. La confesión de Sara resonaba en la mente de Arturo como un eco implacable. Esa noche, después de escuchar la desgarradora verdad sobre el control de Mauro y el sufrimiento de Sara, Arturo apenas pudo dormir. Caminó de un lado a otro en su habitación, repasando cada palabra, cada detalle. La culpa se arraigaba en su pecho como una espina. Había dejado a Sara hace años, pero no sabía que su ausencia la había dejado vulnerable ante un hombre tan cruel. Por primera vez en años, Arturo sintió que no podía controlar una situación. Él, que siempre había manejado su vida con precisión y lógica, ahora enfrentaba una realidad que lo superaba. No solo quería reparar su error del pasado, sino también salvar a Sara de un presente que nunca debió haber vivido. A la mañana siguiente, Arturo se sentó en su oficina, mirando el amanecer por la ventana. Su semblante estaba serio, pero su decisión era clara. Llamó a Gabriela, su asistente, quien llegó poco después, portando un cuaderno y una expresión atenta. Necesito que investigues todo lo que puedas sobre Mauro Montenegro, ordenó, su voz firme pero cargada de intensidad. Gabriela arqueó una ceja, claramente sorprendida por el repentino interés en el tío de Sara. ¿Puedo preguntar el motivo, señor? Arturo dudó por un momento. Hablar de los problemas personales no era su estilo, pero confiaba en Gabriela como en nadie más. Sara está atrapada bajo el control de ese hombre. Y hay algo más, hizo una pausa, tomando aire. Tiene un hijo. Un niño que Mauro le arrebató al nacer y que ahora utiliza como una herramienta de manipulación. Gabriela cerró el cuaderno lentamente, impactada por lo que acababa de escuchar. Entendido, señor. Me encargaré de reunir toda la información posible. También necesito que contactes a Lorena Garza, la investigadora privada que contratamos el año pasado. Dile que la necesito de inmediato. Gabriela asintió, tomando nota mental de cada indicación antes de salir de la oficina. Arturo se reclinó en su silla, sintiendo que, por primera vez en años, tenía una causa por la cual luchar, una que iba más allá del dinero o los negocios. Esa misma tarde, Lorena llegó a la oficina de Arturo. Era una mujer de unos 40 años, con un porte seguro y una mirada perspicaz que parecía ver a través de las personas. Gabriela me puso al tanto de la situación, dijo mientras se acomodaba frente a Arturo. Mauro Montenegro no es un hombre fácil de rastrear, pero haré todo lo posible para encontrar a Christian. Confío en que lo harás, Lorena, respondió Arturo. Pero necesito más que su paradero. Quiero pruebas de los crímenes de Mauro. Algo que podamos usar para exponerlo y asegurarnos de que nunca más pueda hacerle daño a nadie. Lorena asintió, tomando notas en su tablet. Entendido.
Necesitaré acceso a algunos recursos adicionales para agilizar la investigación. Tienes todo lo que necesites. No hay límites en este caso. Con eso, Lorena salió de la oficina, dejando a Arturo con una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras la investigación avanzaba, Arturo dedicó más tiempo a estar con Sara. Aunque el vínculo entre ellos había sido fracturado por el tiempo y el dolor, ambos comenzaron a redescubrir lo que los había unido en el pasado. Las conversaciones que solían ser formales y tensas se volvieron más personales, cargadas de recuerdos y confesiones. Una noche, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Sara se detuvo frente a un banco de madera, mirando las estrellas. «Nunca pensé que volveríamos a estar aquí juntos», Arturo dijo en voz baja. Él se sentó a su lado, observándola con una mezcla de admiración y tristeza. «Yo tampoco. Pero si algo he aprendido en los últimos días es que no quiero perderte de nuevo». Sara lo miró, sorprendida por sus palabras. Arturo, siempre tan reservado, ahora mostraba una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «Sé que es difícil para ti confiar en alguien después de todo lo que has pasado», continuó. «Pero quiero que sepas que haré todo lo posible para ayudarte a recuperar a Christian y a ti misma». Las lágrimas llenaron los ojos de Sara, pero no era tristeza lo que sentía, sino gratitud. Aunque el miedo seguía presente, la presencia de Arturo le daba una esperanza que había creído perdida. Una semana después, Lorena regresó con los primeros avances de la investigación. Arturo y Gabriela la recibieron en la sala de reuniones. «Tengo noticias», comenzó Lorena, desplegando una serie de documentos y fotografías sobre la mesa. «Mauro Montenegro ha estado utilizando una red de contactos para mantener el control sobre Christian y sobre otras personas en situaciones similares». Arturo frunció el ceño mientras revisaba las pruebas. Había transacciones bancarias sospechosas, documentos falsificados y registros de reuniones con familias adineradas que aparentemente actuaban como cómplices en sus esquemas. Christian está viviendo con una pareja en una de las propiedades de Mauro, ubicada a las afueras de la ciudad. Aunque oficialmente están a cargo de él, todas las decisiones importantes las toma Mauro. ¿Pruebas de abuso o negligencia?, preguntó Arturo, con los ojos fijos en los papeles. Por ahora, no. Pero la influencia de Mauro sobre el niño es evidente. Está claro que lo utiliza como una herramienta de control. Arturo apretó los puños, sintiendo una rabia creciente. Todo esto confirmaba lo que Sara había dicho, pero verlo plasmado en documentos y fotos lo hacía aún más real. ¿Qué podemos hacer para sacarlo de ahí?, preguntó, decidido. Primero, reunir más pruebas que demuestren las intenciones de Mauro y su manipulación. Segundo, asegurarnos de que Sara esté preparada para enfrentar una posible batalla legal, respondió Lorena con calma. Arturo asintió, sintiendo que cada pieza del plan comenzaba a encajar. Esa noche, Arturo compartió con Sara los avances de la investigación. Le mostró las fotos de Christian, y aunque eran la primera vez que las veía en años, Sara no pudo contener las lágrimas. «¿Ves? Tan grande», susurró, acariciando la imagen del rostro del niño. «Parece feliz, pero sé que no lo es». Arturo tomó su mano con firmeza, mirándola a los ojos. «Lo traeremos de vuelta, Sara. No importa cuánto tiempo o esfuerzo tome, no descansaré hasta que Christian esté contigo». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente acompañada. Con cada día que pasaba, Arturo, Gabriela y Lorena trabajaban incansablemente para reunir las piezas necesarias para exponer a Mauro. Las pruebas se acumulaban, y Arturo sentía que la justicia estaba cada vez más cerca. Pero más allá del deseo de derrotar a Mauro, Arturo descubrió que su motivación principal era Sara y Christian. Su relación con Sara había cambiado. Lo que comenzó como un matrimonio arreglado ahora se sentía como una alianza genuina, un vínculo que, aunque marcado por el dolor, también estaba lleno de esperanza. Arturo sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero estaba dispuesto a enfrentarlos.
no solo para reparar los errores del pasado, sino también para construir un futuro en el que Sara y Christian pudieran vivir libres del control de Mauro. El día había llegado. Arturo, con una carpeta repleta de pruebas en la mano, caminaba hacia el despacho donde Mauro lo esperaba. Su rostro estaba firme, reflejando la determinación que lo había guiado durante semanas. A su lado, Gabriela sostenía su tablet, lista para respaldarlo con documentos adicionales si fuera necesario. Arturo sabía que este enfrentamiento sería crucial para liberar a Sara y a Christian del control de Mauro. Al entrar, encontró a Mauro sentado detrás de un escritorio imponente. El hombre lo recibió con una sonrisa calculadora, una que Arturo había aprendido a reconocer como una máscara. «Arturo, qué sorpresa», dijo Mauro, extendiendo las manos en un gesto de falsa cordialidad. «No esperaba verte aquí sin previo aviso». «No estoy aquí para una visita de cortesía, Mauro», respondió Arturo, dejando caer la carpeta sobre el escritorio con fuerza. «Estoy aquí para poner fin a tus manipulaciones». La sonrisa de Mauro se desvaneció por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. «¿De qué estás hablando?», preguntó, fingiendo inocencia. Arturo se inclinó hacia él, sus ojos llenos de furia contenida. «Sabes exactamente de qué estoy hablando». «Estas pruebas», dijo, abriendo la carpeta y desplegando fotos, transacciones bancarias y grabaciones, son suficientes para enviarte a prisión por mucho tiempo. No solo por lo que le hiciste a Sara, sino también por cómo has utilizado a Christian para controlar su vida. Mauro examinó las pruebas, su rostro endureciéndose con cada documento que revisaba. Arturo sabía que lo había acorralado. La evidencia era irrefutable: transferencias de dinero, documentos que demostraban su manipulación legal sobre Christian, e incluso testimonios de antiguos empleados que habían trabajado para él. Esto no prueba nada», dijo Mauro, aunque su tono traicionaba su nerviosismo. «No tienes idea de con quién estás tratando, Arturo. Yo siempre encuentro la manera de salir adelante». «Tal vez antes podías manipular a otros», respondió Arturo con frialdad, «pero esta vez te enfrentaste a la persona equivocada. No voy a permitir que sigas destruyendo vidas para tu beneficio». Mauro se levantó de su asiento, claramente molesto, pero Arturo no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante, su voz cargada de autoridad. «Te daré dos opciones, Mauro. O firmas los documentos que ceden la custodia de Christian a Sara y desapareces de nuestras vidas, o presento estas pruebas ante las autoridades. En ambos casos, tu imperio se derrumbará, pero al menos tendrás una oportunidad de salvarte de la cárcel». Mauro, acorralado, sabía que no tenía salida. Con una mezcla de rabia y resignación, tomó la pluma que Arturo le extendía y firmó los documentos. Cuando terminó, lanzó la pluma sobre el escritorio y lo miró con desprecio. «Esto no ha terminado, Arturo. Algún día lo lamentarás». Arturo lo miró con calma, sin dejarse intimidar. «Lo único que lamento es no haber hecho esto antes». Esa misma tarde, Arturo regresó a casa con los documentos en mano. Al entrar, encontró a Sara en la sala, esperando con ansiedad. Cuando él le mostró las hojas firmadas, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Es verdad?», preguntó, casi sin creerlo. «Sí, Sara. Christian es todo tuyo ahora. Mauro no puede volver a tocarlo». Sara se llevó una mano a la boca, incapaz de contener la emoción. Arturo se acercó y la abrazó con fuerza, sintiendo como un peso invisible se aliviaba de ambos. Horas después, Arturo y Sara llegaron a la casa donde Christian vivía. Al verlo jugar en el jardín, Sara sintió que su corazón latía con fuerza. Arturo, notando su nerviosismo, tomó su mano. «Estás a punto de recuperar lo que siempre debió ser tuyo», le dijo con una sonrisa. Cuando Christian vio a Sara, se detuvo en seco. Aunque nunca había pasado tiempo con ella, algo en su interior le decía que era especial. Sara se arrodilló frente a él, abriendo los brazos. «Hola, Christian. Soy tu mamá». El niño,
al principio tímido, se acercó lentamente. Al final, se lanzó a sus brazos, provocando que Sara rompiera en llanto. Arturo observaba la escena con una sonrisa, sintiendo que todo el esfuerzo había valido la pena. Con el tiempo, la vida de Sara, Arturo y Cristian comenzó a estabilizarse. El niño se adaptó rápidamente a su nuevo hogar, encontrando en Arturo la figura paterna que nunca tuvo. Aunque al principio Sara temía que los traumas del pasado pudieran afectarlo, Cristian demostró ser un niño resiliente, lleno de curiosidad y alegría. Arturo también cambió. El hombre frío y calculador que alguna vez fue se transformó en alguien empático y amoroso. Encontró en Sara y Cristian una razón para vivir más allá de los negocios, y cada día se esforzaba por ser el esposo y padre que ellos merecían. Por su parte, Sara comenzó a sanar sus propias heridas. Con el apoyo de Arturo y el amor de Cristian, recuperó la confianza que Mauro había destruido. Poco a poco, volvió a sonreír con naturalidad, a soñar con un futuro lleno de posibilidades. Una tarde, mientras la familia estaba en el jardín, Cristian se acercó corriendo a Arturo, sosteniendo un dibujo. «Y mira, papá, hice esto para ti y mamá», dijo, mostrando un dibujo de los tres juntos, rodeados de flores y sol. Arturo lo levantó en brazos, sonriendo. «Es perfecto, hijo. Vamos a ponerlo en la sala para que todos lo vean». Sara los observaba desde la distancia, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Aunque el camino había sido largo y doloroso, finalmente había encontrado la felicidad que siempre soñó. El sol brillaba con suavidad sobre los jardines de la propiedad de Arturo, iluminando las flores que rodeaban el camino de piedra. Cristian corría entre los árboles con una cometa en mano, riendo a carcajadas mientras intentaba elevarla al cielo. Sus pasos resonaban como una melodía alegre, llenando el espacio con la energía inocente de su niñez. Desde una banca cercana, Sara y Arturo lo observaban con una mezcla de amor y orgullo. Ella descansaba su cabeza en el hombro de él, mientras él mantenía su mano entrelazada con la suya. Ambos habían recorrido un camino difícil, lleno de dolor y sacrificio, pero en ese momento todo parecía un recuerdo lejano. «Parece tan feliz», dijo Sara en voz baja, con una sonrisa tierna en los labios. «Lo es, y todo gracias a ti», respondió Arturo, mirándola con admiración. «Eres la madre más fuerte que podría tener». Sara lo miró, sus ojos brillando con gratitud. «No podría haberlo hecho sola. Tú también fuiste parte de esto. Nos diste algo que pensé que nunca tendría, esperanza». Cristian, al notar que lo miraban, corrió hacia ellos con la cometa en alto. «Mamá, papá, mira. Lo logré», gritó con entusiasmo. Ambos se levantaron para aplaudirlo, celebrando su pequeño logro como si fuera el mayor triunfo del mundo. Cristian se lanzó a los brazos de Sara, quien lo levantó con una risa cálida. Arturo los abrazó a ambos, sintiendo que, por primera vez en su vida, todo estaba en su lugar. El pasado había dejado cicatrices profundas, pero también había forjado la fortaleza y resiliencia que los había llevado a ese momento. Arturo, un hombre que alguna vez vivió para el poder y la ambición, encontró en Sara y Cristian un propósito mayor, uno basado en el amor y la familia. Sara, por su parte, aprendió que incluso en las sombras más oscuras, siempre hay una luz capaz de guiar el camino. Cristian, el vínculo que unió sus vidas, ahora crecía rodeado de amor y cuidado, lejos del control y el dolor que marcó sus primeros años. Juntos, demostraron que el amor verdadero puede superar incluso las pruebas más desgarradoras y que las segundas oportunidades no solo son posibles, sino que pueden convertirse en el inicio de una vida plena y significativa. La mansión de Arturo, antes un símbolo de soledad y poder, ahora era un hogar lleno de risas y amor. Así, la familia que habían construido mostró que la fuerza de los lazos genuinos puede sanar cualquier herida y que el destino, aunque impredecible, siempre encuentra una manera de escribir un final feliz para quienes luchan por él. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.